Om Namah Shivaya, buenos días. Comenzamos con la lectura de La ciencia de la meditación de Sarai Dharian, capítulo 29, El plan, parte 11. Parece que el aspecto más práctico del trabajo esotérico que se relacionará con la meta de la nueva era es la ciencia suprema del contacto. Las tres modalidades de expresión de esta ciencia suprema del contacto son consideradas por el tibetano. La ciencia de la impresión, que gobierna la técnica de Shambhala, funciona a través de los tres centros diferentes, de tres modos diferentes. Shambhala, impresiones dinámicas. La jerarquía, telepatía magnética. Humanidad, sensibilidad radiatoria. Pero estos tres solo son manifestaciones de la voluntad de Dios cuando obra en las actividades de sus tres centros mayores. A través de la ciencia y de la técnica de la impresión, se registrarán grandes inspiraciones y grandes energías, y se tomará contacto con la voluntad de Dios. Así, se crearán en el mundo nuevas culturas y nuevas civilizaciones. Los discípulos de la nueva era aprenderán también cómo establecer sensibilidad entre la tríada espiritual y la mente concreta. La segunda expresión de la ciencia suprema del contacto es la ciencia de la invocación y la evocación, que se enseñará en sus aspectos exotéricos y esotéricos. En la nueva era, esto será una parte de la enseñanza esotérica. Aprenderemos cómo invocar y cómo evocar, cómo llegar a niveles superiores o planos superiores y evocar respuestas, y luego cómo ser sensibles a la invocación desde abajo y evocar la respuesta correcta para la necesidad de ese tiempo y ciclo. La tercera expresión de la ciencia suprema del contacto es la ciencia de la telepatía. La ciencia de la telepatía está en su infancia. En la nueva era se dará enseñanzas más profundas a los discípulos para capacitarlos a fin de que aprendan a usar la telepatía mental y luego la telepatía intuitiva. Leemos en la enseñanza del tibetano que hay un paralelo interesante entre las tres modalidades de trabajo telepático y sus tres técnicas de realización y los tres modos mayores de comunicación en la Tierra. Telepatía instintiva, viajes por tren, estaciones de todas partes, telégrafo. Telepatía mental, viajes oceánicos, puertos en la periferia de todos los países, teléfono. Telepatía intuitiva, viajes aéreos, sitios de aterrizaje, radio. Además de la ciencia suprema del contacto, se darán las enseñanzas esotéricas sobre las 7 ramas del esfuerzo humano. Por ejemplo, aquellos cuyas almas están en el primer rayo de la política se especializarán en el estudio de la voluntad. El maestro tibetano dice que se entra en cada era con un torrente de energía del primer rayo. Este torrente se inicia y continuará en la nueva era, y los discípulos futuros de este rayo serán los políticos y manipuladores reales de la energía de la voluntad. Este estudio les conducirá a tomar contacto con el plan, y entonces con la finalidad detrás del plan, y luego a expresar esa finalidad y ese plan en los planos físico, emocional y mental, a fin de crear una nueva cultura, una nueva civilización y un nuevo modo de vida planetario.
Paralelamente a la ciencia de la voluntad, tendremos la ciencia esotérica de la purificación aplicada. Esta nos mostrará cómo usar la energía de la voluntad para llevar a cabo una purificación planetaria desde los obstáculos que impiden el flujo circulatorio de la energía de la vida. En ese enfoque del primer rayo tendremos también la enseñanza sobre la ciencia de los verdaderos estadistas, del verdadero gobierno y la técnica de encauzar la moneda. Todas estas producirán al verdadero ocultista. La ciencia de la purificación aplicada se enseñará también en los rayos segundo y séptimo. En el segundo rayo o en el campo educacional, la enseñanza esotérica será A. La ciencia de meditación. B. La ciencia del Antakarana y la ciencia de la evolución social. C. Se enseñará para los discípulos avanzados la ciencia de los centros, de los rayos y de la astrología esotérica, y el maestro tibetano dice que estas tres últimas ciencias constituyen los tres ramas principales de la ciencia de la psicología. D. También dice que la ciencia de la meditación y la construcción consciente del Antakarana serán las dos primeras etapas preliminares del currículum esotérico. Estas ciencias conéctanse también con la ciencia de la iniciación. El resultado del estudio y la práctica de estas ciencias producirá la verdadera psíquica. 3. En el rayo 3, la enseñanza esotérica en el campo de la filosofía será A. La historia evolutiva del hombre desde el aspecto mental. B. La constitución septenaria del macrocosmos y del microcosmos. C. Las leyes que gobiernan el ser del hombre. D. El uso oculto del dinero. E. La ciencia de la comunicación con la tríada espiritual y con la nube de lluvia de las cosas cognoscibles. El estudio y la práctica de estas ciencias producirá el verdadero mago blanco. 4. La enseñanza esotérica del cuarto rayo sobre las artes será A. La ciencia del color y del sentido y cómo afectan al cuerpo etérico. B. La ciencia de la armonía a través del conflicto que produce puntos de crisis, puntos de tensión y puntos de emergencia. C. La ciencia del ritmo. El maestro tibetano declara que el principio del conflicto prepara el cambio para el retorno de Cristo, quien inaugurará la nueva era de armonía. Estos estudios y prácticas producirán al artista verdadero. 5. El quinto rayo de la enseñanza esotérica en el campo de la ciencia será A. La ciencia de la vida y del espacio. B. La ciencia de las energías. C. Las leyes ocultas del cosmos y de la química oculta. D. La ciencia del alma. E. La ciencia de la meditación, del uso correcto de la mente. F. Cómo ser un canal de la voluntad divina. G. La ciencia de la electricidad, en la que se revelarán los misterios de la electricidad. H. La ciencia de la curación esotérica. El maestro tibetano dice que los próximos 200 años verán la abolición de la muerte y se probará el hecho de la existencia del alma. También dice que en el futuro fundáranse escuelas médicas, cuya finalidad será estudiar el cuerpo etérico, su relación con el cuerpo físico denso y su función como el receptor, almacenador y transmisor de los fluidos vitales del organismo. Todas estas ciencias producirán al científico verdadero. 6. El sexto rayo de la enseñanza esotérica sobre la religión en la nueva era será A. La enseñanza de la ciencia de las aproximaciones. B. La ciencia de los misterios de la iniciación. C. La ciencia del servicio. El maestro tibetano dice que la fiesta de Pascua y la fiesta de Pentecostés serán los 2 días destacados del año religioso. También dice que el énfasis en la nueva era
será sobre la vida y la libertad de la materia respecto de la tumba. La nueva Iglesia tendrá como base el reconocimiento científico del mundo invisible y su apreciación y aprehensión debidas por medio de preciso ceremonia científico. Este ceremonial será guardado. La utilización científica guiada del sonido y del color producirá ciertos fines deseados como la alineación del ego, la influenciación de los grupos, la realización del contacto con la jerarquía oculta, la cooperación con los devas a fin de fomentar los fines constructivos de la evolución. Todos estos estudios producirán al devoto real y el maestro tibetano afirma que el ocultista verdadero es un científico y un devoto. 7. El séptimo rayo, la enseñanza esotérica en el campo de la magia ceremonial y las finanzas será: A. La ciencia de los cielos y del ritmo. B. La ciencia de la relación entre materia y espíritu, alma y personalidad. C. La ciencia del sexo en todas las formas, la ciencia de la sublimación del centro sexual al centro de la garganta. D. La ciencia del orden y la organización del nuevo mundo. E. La ciencia de la simplicidad. Estos producirán al ritualista real de la nueva era que sabrá cómo relacionar espíritu y materia y cómo expresar la finalidad divina en el plano físico. La enseñanza esotérica de la nueva era se dará principalmente de los siguientes modos. 1. A través de radio y televisión. 2. A través de telepatía. 3. A través de impresión e inspiración. 4. A través de técnicas oscurecedoras. Om Namah Shivaya.